quiero usar mis 15 minutos para algunas cosas un poco más pedestres, digamos así, en el sentido de que no soy más que un cura de a pie, y creo que todo este asunto de la pederastia está marcando efectivamente un antes y un después en la Iglesia y en su estructuración. Es muy probablemente el último desafío a la credibilidad de la Iglesia. Entonces, creo que se ha abundado mucho sobre el fenómeno mismo, los medios por los que puede abordarse esto. Yo, en conversación con otros sacerdotes, compañeros, me parece que yo insistiría en algunas cosas. Número uno, que entre los que formamos parte del clero dejemos de minimizar el asunto. Creo que eso es una cosa que ocurre con mucha frecuencia. Somos especialistas en subterfugios. Yo me quedé asombrado de la sagacidad de un compañero mío que, al decirle, conversando de este asunto y decirle que era una cosa verdaderamente seria, me reprochaba que yo hubiera escrito en muchas ocasiones en el blog sobre este asunto, que estaba yo insistiendo en heridas abiertas, etcétera, que era tiempo de reconciliación, digamos, toda esta fraseología que usamos. Y me decía él, haz de cuenta, ¿cuál fue uno de los casos más grandes de pederastia que se hicieron famosos en México, y no clerical? Y se refería al asunto de los demonios del Edén, de Lidia Cacho, aquella famosa investigación sobre prostitución infantil en la que estaban implicados un montón de políticos. Y me decía, ¿cuándo has oído que la gente culpe al PRI de pederasta? Y todos esos políticos eran del PRI. Ahora nos acusan a toda la Iglesia. Entonces yo oía la argumentación, asombrado un poco de la capacidad de cómo no asumir el asunto, cómo no enfrentarse con la realidad. Uno se queda al final así como Ludovico Peluche. Y, es decir, ¿qué importa si en la Iglesia sigue ocurriendo, ¿verdad? Entonces, yo en esto no quisiera abundar más. Se ha dicho mucha cosa muy interesante aquí. Yo preferiría usar mi tiempo en estos asuntos a los que a veces hacemos referencia solamente tangencial, cuando hablamos de cómo le hacemos para de raíz eliminar las causas, no solamente del fenómeno concreto de la pederastia, sino de esta manera de organización del poder dentro de la Iglesia. Y pienso que este asunto, muy probablemente mañana, Fray Julián va a tratar esto más expresamente, es fundamentalmente un asunto del poder. Y hay algunas cosas que están al alcance de todos los fieles y de quienes somos, digamos, parte de la Iglesia. Número uno, tenemos que desmontar una falsa teología vocacional que coloca los ministerios ordenados en la Iglesia como una especie de escalón de superioridad. Nos atrevemos incluso a decir que es ontológica, es decir, viene del sacramento del orden y que coloca a unos individuos dentro de la Iglesia por encima de otros. Eso tenemos que hacerlo todos, sacerdotes y laicos. Hay que desmontar esa mentalidad. Y no basta con decir que todos somos iguales. Hay que recuperar las voces de todos y todas dentro de la Iglesia. Y una cosa que me parece importante es que no podemos dejar de seguir señalando que la Iglesia católica a la que pertenecemos sigue siendo la única institución, creo que ya la única en el mundo entero, que está gobernada por una gerontocracia seria. Y que esto tiene que cambiar. Me parece que la ausencia de la mujer tiene mucho que ver con esto. Y lo considero no solamente en relación con el problema de la pederastia, sino con el gigante mayor con el que nos enfrentamos y que no tenemos que quitar el dedo del renglón. El gran enemigo es el patriarcado. Y el asunto del patriarcado nos lleva a nosotros a considerar de otra manera la organización interna de la Iglesia. Entonces, allá me parece que ese es un desafío que yo quería apuntar. Hay también un ingrediente que ha contribuido mucho para todas estas cosas del pacto de pederastia, que es una especie de eclesiolatría muy sagazmente cultivada por algunos jerarcas. Es decir, la Iglesia como institución
depositaria de la fe y de las verdades, es tan importante que hay que salvarla y redimirla a toda cosa. Y entonces, uno, claro, cuando se plantea la otra eclesiología en la que todos somos partes de la iglesia, no termina uno de entender a quién defiende uno. Como decía Alberto, es que los sacerdotes son mis hijos, bueno, y los niños y las niñas no son también sus hijos. Es decir, este desmontamiento también de una manera de concebir la iglesia que comenzó a ser tímidamente desmantelada por el Vaticano II y que se frenó durante más de 30 años. ¿No? Y creo que ese es también uno de los grandes desafíos que me parece que tenemos que enfrentar. Este asunto que ya mencionaba también Bernardo Barranco, de la masculinidad de los órganos de dirección en la iglesia, la masculinidad del clero y la ausencia de la mujer me parece importante. Y una última cosa que yo quisiera decir, y que me llamó mucho la atención cuando Bernardo la mencionó. Hay que tener cuidado de no abrir una puerta y cerrar otra. Que por una puerta que cerremos, abramos la puerta que el monstruo haya por otra parte. Lo digo con respecto a esto. En la iglesia, en muchas ocasiones, somos especialistas en las teorías conspirativas, ya lo escuchamos aquí. Como al principio la principal argumentación era, no, pues son los judíos y los masones que están empeñados en destruir por dentro la autoridad de la iglesia. Después pasamos a decir que no eran los judíos y los masones, pero seguramente algunos enemigos muy grandes. Somos especialistas en buscar enemigos. Entonces, este asunto de la pederastia y la manera como se está enfrentando, el escándalo al que ha llegado, está despertando también, curiosamente, una especie, digamos así, de revancha de la derecha más derecha de la iglesia. Es decir, como el asunto es un asunto sexual, luego entonces el problema está en todos esos, como me toca a mí personalmente, por eso lo digo, todos esos que andan trabajando con gays y lesbianas, ellos tienen la culpa. Están metiendo la libertad sexual absoluta dentro de la iglesia y la están corrompendo por dentro. Entonces yo digo, eso es, digamos, hay que atender mucho eso, ¿verdad? Porque estos fenómenos de puritanismo que se presentan como soluciones y que terminan ahondando la problemática. Yo creo que tenemos un montón de cosas todavía que profundizar. A mí, últimamente he estado muy ansioso de búsquedas desde la sociología para algunas explicaciones. Por ejemplo, si podemos realmente, con datos, con ejercicios, con estudios, no solamente estadísticos, sino también de grupo, ¿cómo le hacemos para enfrentar esta asociación que se hace muy comúnmente entre homosexualidad y pederastia? O sea, no basta con decir que eso no es cierto, porque hay casos de heterosexuales que cometen el mismo delito, sino cómo le hacemos para, con datos, digamos, mostrar que no hay una vinculación directa entre la orientación sexual y esta clase de delitos. Creo que hay que hacer un montón de trabajo también para que esto pueda funcionar. A mí me preocupa mucho eso, porque este tsunami tiene también efectos colaterales, y no vemos muchos sacerdotes que acompañemos procesos de acompañamiento espiritual de gente de la diversidad sexual, y resulta que al final estamos entonces también, digamos, con este fenómeno, viendo minado un poco lo poco que se iba ganando de presencia de diversidad sexual dentro de la iglesia, de desmontamiento de prejuicios, los que ya señalaba el doctor a propósito de la carta de 1986 de Ratzinger. ¿Cómo le hacemos cómo nos tenemos que ver con los textos bíblicos, cómo releerlos? Todo este camino que estábamos haciendo, resulta que ahora está puesto en cuestión, porque entonces surgen los puristas de derecha que dicen ustedes son los que tienen la culpa. Entonces tenemos que hacer, creo que convertir el asunto de la pederastia clerical en un tema que tengamos que tratar en todas partes, para que al contemplar a lo que se puede llegar, hagamos el esfuerzo de desmontar todos los mecanismos del patriarcado,
de la manera como se manifiesta dentro de la iglesia. También hay otros efectos contra los que tendremos que batallar en otros ámbitos. Yo recuerdo cuando en la década de los 90 hubo no es exactamente un éxodo, una especie de paso de transición de mucha gente, de comunidades eclesiales de base, de gente afín a la teología de la liberación, y que dimos el paso al activismo civil, a las organizaciones de derechos humanos, al acompañamiento de pueblos indígenas, etc. Como las acusaciones estaban fundamentalmente basadas en nuestra ideologización política, y cuando desde dentro de estos mismos grupos empezamos a señalar cómo era muy típico el asunto de el líder de izquierda que iba a la marcha, y cuando le preguntaba si dónde está tu esposa, decía, no, ya se tenía que quedar en la casa. Es decir, cómo el mecanismo del patriarcado no entraba en la izquierda, aquella con la que nos mostrábamos afines, y cómo había que hacer también una lucha en esos campos. Entonces yo esto lo quisiera decir porque se ha abundado mucho en los otros aspectos, y es una cosa que me toca directamente a mí. Algunos me dicen, una posición demasiado severa puede resultar injusta, y me ponen este famoso ejemplo, seguramente lo recordarán, de aquella profesora que tuvo que ver con su alumno, no sé si fue en Inglaterra o en algún lado, y que fue por tanto acusada, y aunque el muchacho dijo que era una relación consentida y no sé qué, las leyes eran las leyes, ella fue a la cárcel. Y entonces después el muchacho la esperó, salió de la cárcel y después se casaron. Y como en Disney se casaron y vivieron muy felices. Bueno, no sé si vivieron muy felices. Pero me argumentan eso para decir que somos a veces demasiado severos en el enjuiciamiento y podemos cometer, digamos, algunas injusticias. Porque en algún terreno del trabajo de combate contra el SIDA, en el que he participado durante mucho tiempo, insistíamos mucho en el acompañamiento de adolescentes en el inicio de su vida sexual. E independientemente de la opinión que se tenga sobre eso, proporcionarles información para que no contrajeran el síndrome o lo que fuera. Entonces, algunos dicen, es que los niños y las niñas y el establecimiento tan difícil de la cosa de las edades nos hace que tengamos que ser un poco más flexibles. Un muchacho de 17 años, una muchacha de 17 años, etc. Entonces yo digo, mira, yo, ahora que decía Jorge esto de que cuando uno pasa en Alzacoyo en la calle dice cuidado con los niños, digo, así como tenemos que asumir en una actitud auténticamente penitencial que somos también en la iglesia como institución responsables de lo que ha pasado, sin tratar de endilgarle a otros la responsabilidad y hacer lo que nos toca hacer. Así me parece que también tenemos que esforzarnos en que los acuerdos a los que la sociedad civil en su autonomía ha llegado a propósito de la fijación de límites de edad, aun cuando corramos el riesgo de cometer alguna injusticia con alguna persona, injusticia en el sentido de que puede tener derecho a su sexualidad y a su cuerpo cuando tiene 17 años, aún con eso tendríamos que ser lo suficientemente estrictos por ponernos límites claros. Entonces, yo tengo un poco de miedo en que haya cosas que se conviertan en políticamente incorrectas al conversarse en este campo. Yo leía el otro día este sociólogo español, creo que Javier Elso se llama, y que decía que lo acusaron en alguna ocasión. Él ha hecho mucho estudio sobre la pederastia clerical en España. Lo acusaron en alguna ocasión de fomentar la pederastia porque había publicado un estudio a propósito de cómo en los años 80 y 90 una buena parte de la izquierda francesa estaba de acuerdo con que hubiera relaciones entre adultos y menores y que no tuvieran, si eran relaciones consentidas, no tuvieran que ser penalizadas.
Y decía, yo hice el estudio para tratar de entender cómo se ha dado el funcionamiento de la comprensión culturalmente diferenciada en el tiempo, y resulta que terminé acusado de promover aquello contra lo que yo estoy luchando. No hay que, me parece a mí, no hay que tener miedo de nombrar las cosas políticamente incorrectas, pero hay que tener muy bien claro que este es un punto de no retorno. Que el derecho de los niños y de las niñas, el interés superior del niño, como le llaman ONU, es lo más importante. Que es necesario combatir la red de encubrimiento, que no se puede tolerar ningún abuso, por pequeño que sea, dentro de la Iglesia, y que pongamos todos los medios dentro de la Iglesia y en colaboración con las autoridades civiles para que las personas que hayan cometido ese delito sean sancionados, y después se pueda ver también el proceso que tendrá que seguirse para su reinserción, si no en la Iglesia, en la sociedad o lo que fuera, para evitar males mayores, pero que estos puntos de no retorno se hagan, digamos, patrimonio común de todos los que estamos en la Iglesia, al frente de comunidades o que tenemos que ver con trato con personas, particularmente con niños, niñas y adolescentes. Eso me parece que quería yo tratar.